Grabar. Muy bien, perfecto. Y vamos a compartir pantalla entonces para arrancar. Bueno, les pido por favor que me confirmen si están viendo bien la presentación. Sí, se ve Sí, bien. se ve bien. Sí, se ve Bárbaro. bien. Muchísimas gracias. Bueno, la bibliografía en la cual se sustenta este encuentro virtual es el texto de Burkum y Españolo, que ya usamos unos capítulos el encuentro pasado. Un texto de dos autores, Mochón y Becker, Principio de aplicación, en el capítulo 28, que habla de las corrientes del pensamiento. En estos dos casos van a ver que los textos son bastante genéricos. Vamos a ver un poco más de profundidad en los temas en el encuentro de hoy. Lo cual, bueno, en general, cuanto más uno profundiza, después textos más generales resultan más fáciles de comprender. Lo mismo el texto de Raquel Rosenberg. Vamos a trabajar ahí entre la página 101 y 106 del texto. También recorre un poco las corrientes del pensamiento, y Augusto Comiso es un autor que hace un texto que compara las teorías de la distribución según los clásicos y los neoclásicos. Los neoclásicos lo vamos a ver en otro encuentro, contrastando con Marx, que es otro de los pensadores que vamos a ver. Bueno, vamos a ubicarnos un poco en tiempo y espacio. Dijimos que los mercantilistas eran un conjunto de pensadores. Eh, Ahora vamos a ver un poco cuáles son las categorías o perspectivas o posicionamientos que los hacen, que han hecho a los estudiantes o pensadores de la historia del pensamiento pensar de que es un grupo con mayores similitudes que diferencias. Son principalmente de ingleses, españoles y franceses. Eh, para fijar un periodo de tiempo es entre el descubrimiento de América o bueno, como le queramos llamar a este proceso en el cual se aniquiló a gran parte de la población indígena y demás, la ocupación de América, quizás es un mejor término. Es un periodo reconocido como capitalismo mercantil. ¿Por qué? Porque en este periodo del capitalismo, donde empiezan a aparecer ciertas características de lo que nosotros conocemos hoy en día como el capitalismo, eh, la mayor actividad o el mayor incremento del capital y la acumulación se daba más en la actividad mercantil que en la productiva, ¿sí? En la industrial. Por eso se lo llama capitalismo mercantil a este periodo. ¿Y por qué por qué se leen autores de Inglaterra, Francia y España? Porque, bueno, básicamente eran quienes eran uno de los tres países más poderosos y fueron los que dejaron, en términos de academia, un legado más relevante, o que sobrevivió, digamos, o que se le dio más importancia a lo que escribieron autores de esos países que otros países del mundo. Luego vamos a ver la fisiocracia, de la cual mencionamos que los dos principales representantes de esta corriente del pensamiento fueron Quesnay y Turgot. Son dos franceses. Turgot fue un discípulo de Quesnay. Y el texto que se reconoce como representante o que dio origen a la fisiocracia es el texto de Quesnay, que se llama La tabla económica. No lo voy a decir en francés porque seguro voy a quedar mal. Y después, el tercer periodo, este periodo entre el 1750 y 1776, se lo denomina un periodo de capitalismo agrícola. ¿Por qué? Porque gran parte de las invenciones que empiezan a desarrollarse, los avances tecnológicos que anticipan la revolución industrial, se dan en la producción agrícola, ¿no? Se empiezan a construir maquinarias para arar la tierra, para romper la tierra cuando está agrietada, para el sembrado, maquinaria para poder acumular el grano que se cosecha, maquinaria para poder moler más fácilmente los granos y extraer el aceite, etc.
Finalmente, la economía clásica pertenece ya a la época del capitalismo industrial, ¿no? En 1776 es la fecha en la cual se publica La riqueza de las naciones. Eh, Coincide justo con el año en el cual se independiza Estados Unidos y también se conforma el virreinato del Río de la Plata, simplemente para que tengamos una referencia en la historia. La riqueza de las naciones es la versión más corta del nombre del texto de Adam Smith. En realidad el nombre es una investigación acerca del origen de la riqueza de las naciones. Lo que se pregunta Adam Smith, el creador de la economía política, quien es reconocido quizás como el primer economista, pensaba de dónde, cuál es el origen de la riqueza de las naciones, ¿sí? Como dato, ya está pensando desde una óptica de la nación, ¿no? Para que uno se dé una idea, vimos que desde una óptica, por ejemplo, neoclásica, se piensa desde una abstracción quizás más grande, donde nada más se piensa en individuos similares y demás. Adam Smith pensaba en la riqueza de las naciones, ¿no? Estaba escribiendo un poco para una sociedad en particular que era su nación. Bueno, vamos a empezar viendo los mercantilistas. El hilo conductor, que voy a proponer 3 hilos, son el contexto histórico donde surgen estas ideas, ver un poco cuáles eran las ideas respecto de cómo se origina la riqueza de un país y cómo la obtiene, y finalmente qué tipo de políticas proponen, que eso quizás es lo que más unificaba los puntos de vista de los mercantilistas. Dijimos que estamos hablando del siglo XVI y XVII, XVIII, ¿sí? Descubrimiento de América, hasta antes de las reformas en lo que es la producción agropecuaria. El capitalismo en formación, ¿qué quiere decir? Bueno, en toda la época de lo que sería de la expansión del mundo comercial de Europa, donde Europa avanza hacia el este y hacia el oeste, en una de esas embestidas es que termina llegando a América y conquistándola. La realidad es que eran todas naciones que estaban teniendo una necesidad, un gran crecimiento de la población, una necesidad cultural también de expandirse. ¿Y cómo se podía realizar la expansión en esas épocas? ¿Cómo hacían las empresas o las expediciones navieras, comerciales, para viajar y moverse? ¿Cómo obtenían recursos para hacerlo? Era siempre a través del uso del oro y la plata. El oro y la plata de alguna manera se va conformando entonces, en este periodo de tiempo en una moneda corriente mundial. eh, Entendemos como algo mundial, en realidad desde una perspectiva de Francia, Inglaterra y España, Portugal, Holanda, Bélgica, ¿no? Los países de Europa Occidental que empiezan a vincularse con Oriente y comercializar todo lo que producía India y China, y uniendo Europa, África y América a través de lo que sería el comercio del oro, la plata y de los esclavos, ¿sí? Recordemos que una de las características centrales del capitalismo español fue la explotación en América Latina de las minas de oro y plata, utilizando primero la fuerza indígena de trabajo y luego la fuerza de los esclavos, ¿no? En Brasil, que fue colonia portuguesa, sucede un proceso muy similar, y además de la extracción de minerales preciosos, de oro y plata concretamente, también la extracción y la producción de alimentos, ¿no? Como fue el tabaco, el cacao que es un producto que encuentran acá, la producción de azúcar, caña de azúcar, empiezan a conocer lo que es el maíz y otros productos. Bien, coincide esta época con la disolución de los feudos como unidad jurídica o de organización del poder central, y empiezan los feudos para sobrevivir, empiezan a unirse y a ser representados por un rey más grande, lo que empieza a conformar lo que son los estados. La necesidad de la conformación de los estados
también obviamente va de la mano con la necesidad de la conformación de fuerzas militares que empiezan a defender y atacar las fronteras de estas unidades o estados o grupos de reinos que se conformaban. Empiezan a tomar relevancia los que son las ciudades marítimas, ¿sí? Como Venecia, ¿no? Eran estas ciudades en las cuales confluyen rutas de tierra y de agua, donde confluían muchas mercancías y se transaban para distribuir hacia el norte y sur del Mediterráneo. La figura central en esta época es el mercader, ¿no? No se habla de un industrial como vamos a ver más adelante, sino que el cambio en la sociedad del sujeto que se empodera en esta época es el mercader, ¿no? Era la persona con medios, conocimiento y una dominación de una fuerza capaz de navegar y conseguir mercancías y llevarla de un lado a otro y obtener una ganancia con esa operación de comercio. También se caracteriza, y lo habremos visto en series y en películas, de esta época como una época donde principalmente la corona británica apoyaba también su enriquecimiento en lo que era la piratería, ¿no? Que era el obstruir o interrumpir las vías marítimas para robar las mercancías y el oro o plata que podían cargar esas flotas. Ahora vamos a ver un poco de las ideas, ¿no? Dijimos que no podemos decir que sea una escuela de pensamiento, sino un conjunto de pensadores que tienen ideas similares. Principalmente, ¿por qué se le dice mercantilistas? Porque en esa época, así como les dije que se había llegado a un grado de uso de los metales preciosos como el oro y la plata para poder vincular el mundo comercialmente, también se utilizaban estos metales preciosos como reserva de valor. ¿Qué quiere decir reserva de valor? Lo que quiere decir es que cuando el comerciante obtenía una mercancía, no sé, supongamos que un comerciante había ido a través sea de Estambul, o sea por mar en el sur de África, o atravesando alguna otra ruta, creo que no había otra, era del Mediterráneo, cruzaban a través de Estambul y de ahí iban por tierra o por el Índico a la India. Si traían productos que eran muy utilizados en Europa, como eran, por ejemplo, las especias que venían del este, ese tipo de mercancías, si inmediatamente llegaban a Europa, no las podían vender, eran productos perecederos que ocupan espacio, que si uno los almacena implica riesgo, ¿no? O sea, desde los roedores, la humedad, utilizar un molino o un galpón o algún tipo de techo y un piso protegido para ese tipo de insumos, implicaba vincularse y compartir la ganancia de esas mercancías. El oro y la plata se vuelven muy importantes también para lo que es acumular capital y disponer la ganancia de una expedición o de una operación de comercio para nuevamente poder invertir en mercancías para seguir comercializando. Entonces, la asimilación de la riqueza con la acumulación de metales era la idea central de estos pensadores. ¿Y cómo se obtenía eso? Era a través de operaciones. Si lo vemos desde una perspectiva del mercader, del individuo, del empresario comercial, iban en general, en China se utilizaba más la plata, y en Occidente, en Europa Occidental, se utilizaba más el oro. Y había ahí alguna suerte de, como pasa ahora con el euro y el dólar, que se compite, había algún tipo de esa situación, pero básicamente gastaban una cantidad de oro por comprar mercancías en el este y la llevaban a Europa para distribuirla en las distintas ciudades, en los distintos países, para revenderla a otros mercaderes que quizás que operaran en una escala menor. Tenían que obtener una diferencia en metal, ¿sí? Así se creaba riqueza, ¿no? Era como una suerte de, no se ve al comercio como un servicio, como hoy en día uno dice, bueno, un comerciante que hace, bueno, nos brinda un servicio. ¿Cuál es el servicio? Y no sé, por ejemplo, si es un comerciante que hace distribución
a través de una plataforma hoy en día, bueno, ¿cuál es el servicio? Y se encarga de tratar de comprar lo más barato posible, fracciona los productos y nos los lleva a domicilio, contrata a alguien con una moto, va con una moto, utiliza un furgón, hay un servicio. En esta época el capitalismo mercantil era más una cuestión quizás de supervivencia, de ver cómo se relacionaba en cada una de las ciudades a las cuales llegaba para que no lo mataran y no le sacaran todo lo que tenía. Era como una suerte de, se arriesgaban, viajaban en el mundo y obtenían una recompensa que era el momento de vender. Y el objetivo era, cómo se volvía rico, tenía que tener oro, ¿no? Oro o plata. Bien, centralmente también un poco se cree que la relevancia o la importancia de la adopción del oro y la plata como una unidad o como una moneda de cambio, como el modo a través del cual se intercambiaban las cosas, es porque justamente era también escaso, ¿no? Europa no tenía minas, no podía extraerlo, sino que la extracción principal o el gran crecimiento de la oferta monetaria que se da durante el capitalismo mercantil es por descubrir lo que ya habían descubierto los indígenas latinos, que eran las minas, ¿no? Y la extracción de los mismos hizo incrementar los medios de pago a lo largo de todo el mundo y facilitar el comercio, y lo hizo crecer, sin lugar a dudas. Bien, con el correr de los tiempos veremos que este pensamiento en el cual, de alguna manera, los reyes tenían que orientar su política a lograr que quienes, la ocupación principal de este capitalismo, los mercaderes, pudieran hacer su trabajo lo más posible, puedan viajar por el mundo lo más posible y tengan las mayores herramientas, porque eso terminaba enriqueciendo a la corona. ¿Cómo le enriquece? Bueno, básicamente se establecía relaciones entre los mercaderes y el rey. El rey podría, ante la actividad económica, tributar y obviamente cobrar una cierta cantidad de oro a cambio de protección, ¿no? A cambio de facilitar vías de comunicación, puertos, proteger realmente con el ejército, ¿no? Es un poco, conforme se va acercando y se va avanzando en lo que tiene que ver con la producción y los avances en la producción, las ideas de los mercantilistas empiezan a considerar cada vez más que también el valor se puede crear con la producción, ¿sí? No solo con el comercio, sino que es, es evidente ya para los pensadores más cercanos a lo que es la fisiocracia y a Adam Smith, es que el valor o la riqueza que tiene una nación también deviene de cómo se utiliza la fuerza de trabajo, ¿no? Si se utiliza a la gente no solo para comercializar, sino también para producir, o sea, ya no se piensa en ir a América, a Medio Oriente y a Oriente y traer mercancías y venderlas caras, sino se piensa en que todos estos países también empiecen a tener un desarrollo industrial y que la producción sea más grande y que esa producción pueda ser vendida en otros países. Bueno, desde ya, como era un capitalismo mercantil, y conforme empiezan a ganar relevancia los actores locales, nacionales que empiezan a producir, las medidas que sugieren estos pensadores son de tipo proteccionista. ¿Qué significa el proteccionismo? El proteccionismo va a ser una categoría o una caracterización de la política económica que vamos a ver a lo largo de todo este curso. Cuando uno habla de proteccionismo, habla de una instrumentación de una serie de políticas que tienen el resultado o el objetivo de lograr proteger la producción nacional, si uno piensa desde una óptica de los Estados-nación, ¿no? Por ejemplo, una situación que vamos a hacer de cuenta de que estamos pensando en la producción de textiles, ¿no? Argentina sabemos que tiene una tradición de producción textil bastante particular, no vamos a describirla ahora en detalle, pero bueno, en general, si uno compara internacionalmente, los valores de nuestros textiles son elevados, ¿no?
el que haya tenido la oportunidad de viajar, ya sea al límite con Bolivia, o haya ido a Estados Unidos, o a Europa, o en general, habrá visto que cuando uno cambia la moneda local, el peso, por una moneda del país al que va y compra ropa, ¿sí? En general es barato. El exterior es más barato que la Argentina. Bien, ¿cómo se logra de todas maneras entonces que uno no, que pueda llegar a tener empresarios y trabajadores que tienen trabajo en la industria de la confección de ropa, ¿sí? Del textil? ¿Cómo puede lograrlo? Bueno, hay varios tipos de políticas que se pueden hacer, pero básicamente la idea de tratar de preservar ese empleo y esas fábricas que producen y que proveen nacionalmente, a eso se lo llama protegerla, ¿no? Es una medida proteccionista. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ha hecho? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. En general, hoy en día lo que se utiliza es una suerte de protección arancelaria. ¿Qué sería? Bueno, que si uno quiere comprar un barco o que trae un contenedor de ropa desde China, por ejemplo, tiene que pagar unos impuestos que hace que la compra de una ropa que en general es muchísimo más barata a la que se produce nacionalmente, termine más o menos equilibrada, ¿no? Y eso hace que no lleguen barcos con contenedores con toda ropa de China, sino que aún así hay una industria nacional que puede seguir funcionando. Se protege esa actividad. Bueno, los mercantilistas, eh, los mercantilistas estaban muy de acuerdo en que el Estado tenía que intervenir y que tenía que proteger, ¿sí? Se establecieron para proteger a las leyes de navegación, lo que es la protección mercantil en sí, la sustitución de importaciones, es lo que yo dije, ¿no? Buscar que productos que se pueden comprar en el exterior no se compren en el exterior y se hagan en Argentina. Vamos, o en Argentina o en el país del cual en este caso era principalmente los que recomendaban este tipo de política eran los ingleses y los franceses, ¿no? Que de los tres países que mencionamos eran los que tenían su industria tenía una mayor relevancia, ¿no? Por ahí Francia se orientó más hacia la producción de alimentos de gran calidad, productos suntuosos como es la moda, como es la perfumería, y después, bueno, todo lo que es la producción en el caso de Inglaterra, el textil. Bueno, Francia también era muy famosa por los vinos y demás. Bien, y también un poco lo que esta serie de politólogos, de economistas, planteaban era lograr armar monopolios comerciales, ¿sí? Para poder dominar las vías comerciales frente a otros países, ¿no? Otras naciones. Hubo una gran competencia en todo este periodo, una disputa de las vías comerciales entre Holanda e Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Donde Holanda en la primera etapa domina a la flota mercante inglesa. Eran barcos más rápidos, más pequeños y que lograban, digamos, triunfar frente a los ingleses. Luego los ingleses, al armarse más, hacer barcos más fuertes y tener un apoyo de la corona más fuerte, terminan siendo los principales quienes dominaban todas las vías de navegación y comercio del mundo, ¿no? En el caso de España, bueno, ya vimos que en general fue un país que el proceso económico y social y político que atraviesa en este periodo es bastante diferente al inglés, porque la corona básicamente estaba endeudada, gran parte de las inversiones comerciales que estaban, digamos, supuestamente organizadas por el rey de España eran financiadas a través de los grandes mercaderes y financistas de Italia, Venecia principalmente. Entonces, gran parte del oro después iba al pago de deuda y, por otro lado, también perdió mucho, mucho, mucho de la extracción de oro y plata que iba generando contra los ingleses, porque los ingleses dominaban los mares.
Bueno, y ya hablamos un poco de Francia también respecto de lo que es una visión de un capitalismo muchísimo más industrialista, ¿no? Bien, ahora, para redondear un poco entonces los mercantilistas, podemos decir que fueron personalidades relevantes en los distintos procesos políticos y económicos de estos tres países. En general, si no fueron asesores de los reyes, eran, por ejemplo, algunos de ellos dirigían las compañías de India inglesas que tenían, que era la empresa a través de la cual se manejaba el comercio con la India, o fueron grandes em, dueños de grandes bancos que empezaron a utilizar lo que es el desarrollo del dinero bancario, donde se guardaban en las arcas de los bancos los metales preciosos, y a cambio de eso se movían simplemente documentos en papel que representaban una deuda de parte de quien había depositado el oro, ¿sí? Personalidades vinculadas con el poder político de los reyes y también con el poder comercial de estos países. Siempre que hablamos de los mercantilistas, no tenían ideas de libertad, ¿no? Esto va a venir más adelante, de un sistema que funcione, que autofuncione de una manera libre, ¿no? La autodeterminación de las fuerzas del mercado, o la idea de una mano invisible, o la idea de que el rey simplemente deje a todos los capitalistas mercantiles que se arreglen entre ellos y que no se establezcan leyes de navegación, leyes para controlar el movimiento de las mercancías entre fronteras, este tipo de visión donde hay un orden natural y donde el poder de los distintos mercaderes o personas diriman la cuestión económica, no era afín a ellos, ¿sí? Sino todo lo contrario. Eran todos pensadores que se vincularon a los sectores que se estaban empoderando en esa época y recomendaban políticas de gran intervención, ¿no? Por eso son proteccionistas. En lo que respecta también, por ejemplo, a la cuestión de las finanzas y demás, se los llama a todos, estos eran economistas metalistas, ¿no? Donde creían que la única manera de establecer una moneda que circule y que permitiera las transacciones era a través del uso del respaldo de un metal precioso, ¿no? Tiene que haber, detrás de cada documento bancario o financiero, tiene que haber depositado en algún lado una cantidad de oro que respalde eso. Vamos a ver que al simultáneo y desarrollos paralelos a estos pensadores, por ejemplo, en China se utilizó desde sus comienzos, allá por siglo V después de Cristo, ya utilizaban el papel moneda y no necesariamente tenía que estar respaldado en metales preciosos. Dijimos que bueno, que después de los fisiócratas quizás es que encontramos la primera escuela del pensamiento, ¿no? Que los historiadores dicen, acá nace la primera escuela del pensamiento, porque ya hay, en lugar de haber una serie de propuestas para los reyes, una serie de conceptos que delinean las políticas que pueden dirimir qué sector de la sociedad puede acumular más que otro y cómo se da la vinculación comercial a lo largo del mundo, los fisiócratas son quizás los primeros pensadores, que es el primer pensador que trata de pensar a la sociedad como una totalidad. Y una de las características principales, que seguro lo van a ver en cualquier video que sintetice o cualquier texto que sintetice las ideas de Quesnay, vamos a ver que él tenía el discurso científico de él era médico, era alguien que estaba acostumbrado a analizar cómo funcionaba el cuerpo humano. Y trató de utilizar esa abstracción, trató de pensar a la sociedad como un cuerpo humano, ¿no? Donde los distintos sectores de la sociedad se vinculan como las distintas partes del cuerpo, y lo económico fluye y va y viene de un lado a otro, de la manera en la cual fluye la sangre por las venas, va a través de las arterias y vuelve de las venas, ¿no? Es
una gran metáfora comparativa, la que a él lo lleva a pensar cómo puede pensar lo económico, ¿no? Trató de pensar la sociedad, cómo se relacionan desde las personas que producen en el campo las gallinas y le sacan el huevo, hasta que eso llega a la mesa de un terrateniente, de un aristócrata convertido en un postre hecho con huevo y leche, por ejemplo, ¿no? Es esa una de las características centrales. Y también resulta interesante que este modo de ver a la sociedad, donde la centralidad empieza a ser pensar la sociedad en su totalidad, lo aleja mucho del concepto de la creación de riqueza por la ganancia comercial, ¿no? Esto de poder, una sociedad va a estar mejor, va a ser más rica compitiendo, ¿no? Porque, o sea, si uno piensa, lo primero que estos pensadores dicen es, pero a ver, esperen, si nosotros nos ponemos a comercializar entre todos nosotros, ¿no? Supongamos nosotros somos ahora en este momento 49 personas. Si entre nosotros nos ponemos a comercializar entre nosotros, y por más que uno intente vender al otro más caro lo que el otro necesita, al final de cuentas, lo que hay a disposición de todos nosotros, pensando en la totalidad, terminamos de hacer intercambio entre nosotros. Cada uno negocia según sus habilidades comerciales, pero al final de cuentas agarramos y decimos, bueno, ahora todos ponemos lo que tenemos sobre la mesa. La cantidad de lo que hay a disposición, ¿no? Esto que decimos que la economía política busca entender cómo es que se producen las cosas que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades como seres humanos. Cuando uno, al fin de cuentas, de todas las transacciones comerciales va y lo pone en la mesa, la misma cantidad de bienes están sobre la mesa, ¿no? No se puede crear riqueza de esa manera. Sí se pueden enriquecer algunos pocos. Se puede enriquecer el que logra ser el mejor navegador y tener las mejores relaciones, el que logra engañar a un rey y a otro, el que tiene la protección y le pasa un porcentaje de ese negocio a la ciudad-estado más poderosa, ¿sí? Puede generarse concentración, pero la riqueza viene de otro lado. Viene para que la sociedad tenga mayor cantidad de riqueza, ahí tiene que haber otro proceso. La importancia está en otro lado. Y es la primera escuela del pensamiento que se centra entonces en el hombre y el concepto del hombre trabajando, la producción. Ya no se piensa en la rivalidad, ¿no? No es casualidad que cuando se representa la época del colonialismo mundial y demás, es todo bastante violento, ¿no? Los vínculos siempre son violentos y en general detrás de toda transacción económica había siempre alguna transacción financiera y siempre había una cuestión de aniquilación de otro, no eran relaciones tan estables como hoy en día, ¿no? Es decir, ¿no? Era, bueno, llego, me fijo, tengo todo este oro, me llevo toda esta mercancía, y si sobrevivía y zarpaba de ese puerto y se iba con mercancías, dale que va. Los franceses ya estaban, en la sociedad en la cual este médico que Quesnay piensa, ya es una sociedad quizás donde el desarrollo de las comunidades, de los pueblos protegidos por los reyes, ya no tan avasallados por las por los bárbaros que iban y que mataban en los feudos y que si no eran protegidos, ¿no? Había ya un desarrollo, sinergias de las localidades, producciones que se vendían localmente, compraban insumos quizás exóticos a los mercaderes que venían de Asia o de América, pero ya había un desarrollo local mucho más grande. Entonces eso quizás le permitió, y también su conocimiento de la biología y de la medicina, le permitió pensar en una totalidad, ¿no? Es decir, pero esperen, acá lo que estamos comiendo, lo que está llegando como producto suntuoso a la realeza o a los terratenientes, viene desde el campo. Bueno, ¿y cómo es que viene desde el campo? ¿Cómo es que llega? No empieza a pensarlo. Y Quesnay empieza a pensar a la sociedad de acuerdo a las funciones. Entonces, no solo que piensa en un todo, sino dice, bueno, ¿cómo? La abstracción, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer una gran abstracción. Y Quesnay lo que dice es, la sociedad en la que vivimos, la francesa, está dividida, se puede pensar que está dividida en tres partes. Una son los dueños de la tierra, porque los recursos naturales evidentemente son
esenciales para producir cualquier cosa, ¿no? Es decir, Una pregunta. sí, Entonces, para los fisiócratas, la riqueza venía de la tierra, de la producción del hombre en la tierra. sí, sí, sí. Un poco a lo que iba a eso, la, mm, de- ahora seguimos con el desarrollo, pero sí, básicamente, a diferencia de los mercantilistas, el fisiócrata lo que dice es, la riqueza, la nación va a tener más riqueza si se le aplica trabajo a los recursos naturales, a la tierra, ¿sí? No es, la riqueza no te la da la tierra simplemente, sino que es la capacidad que tiene el pueblo para organizar procesos de trabajo que produzcan la mayor cantidad posible, ¿sí? Esa es la idea central de los fisiócratas. Hay tres clases. Están los agricultores o los productores, que son los que trabajan la tierra. Están los dueños de la tierra, que perciben parte del producto de los agrícolas o de los productores, la clase trabajadora de esa época, de esa Francia. Y hay una tercer clase o subdivisión de la sociedad, un tercer subgrupo de la sociedad, que la llama la clase estéril. Fíjense que utiliza una categoría de la medicina, y que es una clase que considera que no crea valor, no agrega riqueza, pero sí modifica la riqueza creada en la producción utilizando recursos naturales y le da una nueva forma y distribuye ese valor creado de otra forma en la sociedad. Pasando en limpio un poco, es decir, ellos lo que creían es, agarran primero hay alguien que tiene un vínculo con un señor terrateniente y arregla una cierta cantidad de grano o de huevo o de lo que se utilizara o de oro a pagarle anualmente para utilizar esa parcela de tierra. El terrateniente o los aristócratas de esa época eran gente que no eran los que generaban el valor, sino que eran los que se quedaban con una parte del valor, y ahí arranca también una de las categorías más importantes de la economía política, que es el excedente. Las sociedades antiguas acumulaban excedente en los monumentos o acumulaban excedentes para tener reservas para épocas de sequía, por ejemplo, ¿no? Se sabe que los egipcios y los pueblos mesopotámicos fueron los que aprendieron a hacer pan y aprendieron a fermentar los productos en cierta medida, tratando de conservar productos que después fermentaban, y de la fermentación devino otras mercancías que satisfacían otras necesidades. Bien, en el caso de esta sociedad francesa, entonces tenemos a la parte de la sociedad o a las clases de los trabajadores, los productores agrícolas, que se compromete a pagarle al terrateniente anualmente un pedazo de lo que genera. ¿Sí? Eso se le llama renta. Aparece una de las tres categorías en las cuales se subdivide el ingreso de una nación. Hay renta o alquileres, hay ganancia y hay salarios o pago del trabajo, ¿no? En esa época todavía no se hablaba de salario necesariamente. Entonces esta sociedad, lo que ve Quesnay, lo que explica y abstrae en el modelo que le llaman la tabla económica, es una vinculación de tres sectores. Los productores agrícolas producen, como producen con gran calidad y ya tenían avances en las maquinarias que utilizaban, generan un excedente que ¿qué les permite? Pagarle primero a gente que no hacía nada, excepto, bueno, mantener el poder construido, utilizar ese excedente para sostener a un ejército y defender ese statu quo social, etc. Y después, ¿cómo fluían el resto de las cosas? Bueno, el campo le vende a través de los mercaderes a lo que son la clase estéril, que no son ni más ni menos que los productores urbanos, o lo que se les llamaba en esa época artesanos, panificadores, productores de textiles, que trabajaban los cueros para hacer, no sé, sandalias, zapatos, cinturones, para hacer todo lo que se utiliza en la montura de los caballos, etc. Los mismos los herreros, ¿no? Utilizaban productos extraídos de la naturaleza y a través de la construcción de medio de trabajo producían mercancías que se vendían. Y entonces, Profesor, sí, adelante.
No, perdone, lo interrumpo. Me sorprendió esto de que considera que SNE que es una clase estéril, cuando en realidad pareciera que sin esa clase estéril en definitiva no se tendría nada. Es muy sorprendente, es muy sorprendente el... Porque así solo lo que se extrae de la naturaleza no le da a uno excepto algunas cosas, pero no le da a uno de comer, no se puede vestir. Sí, me permito decir como reflexión, porque realmente uno cuando sigue el hilo de las discusiones de la economía y política, realmente es una persona que pateó el tablero, ¿no? Que lo pensó de una manera muy distinta y mucho más cercana a lo que hoy en día podemos llegar a pensar, más allá de las disputas teóricas entre escuelas. Ahora bien, ¿por qué lo veía de esa manera? Me parece que también tiene que ver con un poco lo que dice Marx o que dicen pensadores posteriores, que siempre la cultura y la hegemonía de los sectores dominantes ejercen una influencia en el modo de interpretar la realidad, ¿no? Y en general, este posicionamiento que tenía eh, este autor está atravesado justamente por las relaciones que ha mantenido toda su vida y con el punto de vista que ha adquirido de vivir ese tipo de relaciones, ¿no? Ojo que él decía estéril también, guarda que uno por ahí cuando lee esa categoría o la escucha, dice, tenía una visión de que eran unas lacras de Sí, la muy sociedad, ¿no? negativa. O sea, muy negativa, pero él decía, ojo, no es que no es de utilidad para la sociedad lo que hacen, es de gran utilidad, pero es estéril en el sentido que para él no podía llegar a ver que el trabajo aplicado a algo ya extraído de la naturaleza también generaba valor. No podía verlo culturalmente. O sea, él consideraba decir, no, acá el valor lo crea el tipo que saca el choclo. Ahora, si después hace una empanada de choclo, una tarta, o haces un desayuno dulce con choclo molido, eso ya es en realidad intercambiar cosas. No se generó valor en eso. Posteriormente a eso, ahora vamos a verlo en los clásicos y de ahí en adelante, todo el mundo piensa que cada hora de tiempo que alguien le aplica a insumos y modifica una mercancía y la transforma, cuando es útil para la sociedad está generando valor, ¿no? Lo que se le llama la teoría valor de trabajo. Ahora vamos a eso. Pero sí, Nicolás, muy buena la reflexión, es llamativo. Eh, Simplemente me permito pensar que su modo de interpretar el mundo no le permitía valorizar esto que generaba esta gentuza de la sociedad, porque no eran personas, digamos, destacadas socialmente, sino eran principalmente personas que dentro de todo trataban de rebuscárselas haciendo algo, ¿no? Y eso no era valorizado en la revolución industrial, y lo que es cuando estos sectores se transforman en la burguesía, obviamente eso empezó a ser mucho más valorizado, ¿no? Vuelvo un poco a la presentación porque para tener un poco más de sustento de lo que voy diciendo, para que sea un poco más gráfico. Presentación. Bien. Dijimos, bueno, otra de las cuestiones que los fisiócratas establecen es que existe algo así como un orden natural, ¿no? Como el valor se crea de la naturaleza, hay que dejar que este proceso evolutivo que llevó a la sociedad a poder entender cómo obtener de la naturaleza, hay que dejarlo que fluya. Y hay que dejar que todo lo que se produce y se modifica fluya, y eso va a hacer crecer la riqueza de la nación. De hecho, Turgot, que fue creo que tengo un mensaje, un segundo. Turgot, que fue el discípulo de Quesnay, es quien dice por primera vez laissez-faire, laissez-passer, que es dejar hacer y dejar pasar, ¿no? Esta cuestión de dejemos que cada uno produzca lo que quiera y dejemos que las mercancías fluyan por el mundo. Eso es el orden natural interpretado para la economía en los fisiócratas. También estos pensadores, o sea, totalmente en contra de lo que sostenían los mercantilistas, ¿no? Los mercantilistas, el cuerpo de pensamiento es un set
un compendio de medidas políticas y recomendaciones para los reyes, para cómo defender la flota naval de la nación, para ver cómo empoderar a los mercaderes, para ver cómo desplazar el capital comercial de un país y que domine una vía comercial, que domine el uso de esa mercancía y obtener la mayor cantidad de oro. Estos pensadores decían absolutamente lo contrario. O sea, simplemente el rey tenía que garantizar que se pueda producir y vender, y nada más. No más intervención que eso. Bueno, ahí están mencionando un grupo de WhatsApp para organizarse entre ustedes en el chat. Me parece perfecto, es muy bueno. Finalmente, la idea, una también de las ideas centrales de Quesnay es lo del producto neto, que es lo que yo les decía, ¿no? Vamos a ver un poco un esquema de cómo lo veía esta tabla dinámica, ¿no? Nosotros dijimos que piensa la sociedad dividida en tres partes o tres clases sociales: los productores o agrícolas, los que trabajan la tierra, ¿no? Y obtienen los recursos. Eso va hacia la ciudad, a los artesanos, y están los terratenientes, que son los dueños. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? El productor del campo, el agrícola, el que alquilaba las tierras, parte de lo que genera, del ingreso que genera, lo utiliza para comprar bienes manufacturados a los artesanos, a esta gente de ciudad que producía mercancías. Otra parte de eso lo tiene que utilizar para mantener su proceso productivo, ¿no? Porque uno siembra. ¿Cómo funcionaba antes de que haya corporaciones organizando el uso de las semillas, ¿no? Para poder. Lo que se hacía era, cuando uno producía, recolectaba y se guardaba, aparte de las semillas, un pedazo de la semilla, una porción de la producción total de semillas, ya sean de frutales o sean de granos como es el maíz, o sean oleaginosas como sea el girasol o la soja. Se guardaba parte de esa semilla para el año siguiente, en la misma época en la cual se hace la siembra, se vuelve a sembrar. También había una necesidad de reinvertir en los medios de producción, ¿no? La maquinaria que podía utilizar para recolectar los frutos, para arar la tierra. Y otra parte de lo que se produce, de la totalidad, vimos que se destinaba para la renta, ¿no? Para pagar el alquiler al terrateniente. ¿Por qué tenían tierra los terratenientes? Bueno, estos autores no se lo preguntan. Eso va a llegar recién con Marx, se va a pensar por qué había una clase de la sociedad que detentaba el derecho de propiedad de la tierra. Entonces, se extrae, se produce de la naturaleza, se destina al mercado lo que sobra del alquiler. El resto es reinversión o gasto de consumo. Es decir, el productor genera una renta o un excedente más allá de lo que necesita para comprar las cosas que necesita para sobrevivir y más allá de lo que necesita para sostener su negocio, su producción funcionando. A esta renta o a este excedente que se genera, este autor lo llama el producto neto. Vamos a ver que hay distintos modos de verlo, pero básicamente es el excedente. Es una clase que logra producir más de lo que necesita para autosustentarse, para mantener viva a su gente y para poder sostener a sus hijos. Leo un segundo en el chat. Ah, listo, perfecto. Bueno, ahora bien, entonces vimos que el excedente que se generaba va a la clase terrateniente. ¿Y qué hacía la clase terrateniente? Iba a las ciudades y lo gastaba en comprar bienes manufacturados, comida, elaborados, yogures, ropa, iba a los mercados, bueno, no iba, quizás mandaba también a uno de sus sirvientes. Y también para comprar productos primarios, o sea, lo que sería productos de alimentos de extracción directa, ¿no? Como podría ser la verdura, los granos mismos que se usaban para cocinar, etc. Es decir, se produce en un sector un excedente que es acaparado por una clase y que la totalidad de eso no se destina para producir más, ¿sí? Vamos a ver ahora con los clásicos que el burgués es alguien que captura un excedente pero que lo reinvierte. Es distinto el modo de ver el mundo para esta clase que surge y que toma preponderancia a partir de fines del siglo XVIII, ¿sí? De hecho, en la Revolución Industrial, en Revolución Francesa, justamente el actor político que triunfa es el burgués, ¿no? Bueno, y finalmente los artesanos, los productores
urbanos que hacían. Bueno, lo que producían, dice, estos no producen algo más, simplemente agarran, le compran al productor agropecuario insumos, los utilizan, los modifican y lo venden a los terratenientes o a los mismos productores y no tienen una acumulación, ¿sí? No generan más valor, sino simplemente se mantienen vivos, viven con lo justo. Por eso también en parte no podía ver que esta clase social generara valor, sino que era como que los veía al día, ¿no? Era una clase que evidentemente todavía no se lo veía con una preponderancia económica, además. Eso va a tomar un drástico cambio y vamos a ver que la sociedad del capitalismo moderno, tanto el productor como el artesano, terminan convirtiéndose en empresarios que contratan fuerza de trabajo de trabajadores independientes. Esto cambia rotundamente. Bien, entonces para sintetizar un poco las políticas, la perspectiva es el laissez-faire, o sea, la libertad de comercio y producción en un país sin intervención. En términos de recaudación, ellos sugerían que solamente se debía gravar el excedente, la renta de la tierra. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que generaba valor era eso, y cobrar impuesto a otro tipo de transacciones o otra manifestación de riqueza terminaba indefectiblemente gravando de todas maneras el excedente que solo lo obtenía la sociedad por la extracción de recursos naturales, digamos. Bien, los demás impuestos entonces distorsionaban y no eran necesarios, ¿sí? Bueno, vamos un poco a pasar finalmente a la economía clásica o la escuela clásica. ¿Sí? Que yo lo que les dije es que este pensador, perdón, a diferencia de Quesnay y Turgot, es del Reino Unido, ¿no? Es un filósofo escocés que ya era académico, él era un filósofo, un pensador, ¿no? Ahí ya hay una gran diferencia, ¿no? Fijémonos que antes dijimos que los mercantilistas en general eran hombres de acción, hombres de negocios y de acción política. Quesnay y Turgot son o políticos o bueno, era un médico, pero digamos, tenía un discurso diferente. Adam Smith es el primer economista, si se quiere, científico, ¿no? Era alguien que estaba estudiando en profundidad y que venía a estudiar la filosofía y que pensaba la sociedad en su totalidad con una idea estrictamente académica, ¿no? Él formaba parte de una universidad. Bueno, eso ya lo convierte en, quizá hay un gran giro ahí, ¿no? Es el primer intelectual, si se quiere, de la economía política. Y otra de las características es que él es un pensador que venía trabajando y leyendo a otros pensadores, ¿sí? Como ha leído a Locke, a Hume, todos, a Rousseau, a todos los contractualistas, etc. Adam Smith es un pensador que le toca ver el nacimiento o la aceleración del crecimiento industrial de la Inglaterra de fines del siglo XVIII, ¿sí? Que ahí vimos que ahí hay una serie de transformaciones que se vienen dando siglos antes y que lo vamos a ver en detalle con Marx, pero básicamente cuando Adam Smith empieza a estudiar el capitalismo, él lo que ve es un surgimiento muy acelerado de una clase empresaria, pequeños empresarios, que utilizan tanto los insumos que venían comercialmente a Inglaterra como los insumos que se extraían directamente de la naturaleza en Inglaterra y que estaban desarrollando con una gran velocidad cambios en la maquinaria, en los medios de trabajo para poder producir cada vez más rápido y mayor cantidad de mercancías. Era un país en el cual la población crecía aceleradamente, que había cada vez más trabajo y que había cada vez más riqueza, ¿no? Es un periodo de gran crecimiento de Inglaterra. Adam Smith, les voy a leer, si me permiten, un segundo, el primer párrafo de La riqueza de las naciones de él. Es muy interesante para ver cómo lo está pensando él, ¿no? Dice, el trabajo anual de cada nación es el fondo, o sea, como la totalidad, de lo que se deriva de todo el suministro de cosas necesarias y convenientes para la vida que la nación consume anualmente.
y que consisten siempre en el producto inmediato de ese trabajo, o en lo que se compra con dicho producto en otras naciones. En consecuencia, la nación estará mejor o peor provista de todo lo necesario y cómodo que es capaz de conseguir según la proporción mayor o menor que ese producto o lo que con él se compra guarde con respecto al número de personas que lo consumen. Hoy en día, eso se pensaría como el PBI per cápita, ¿no? Es decir, ¿cuál es la producción por habitante de un país para tratar de pensar qué tan rico es un país, ¿no? Fíjense cómo arranca la obra. Ese es el primer párrafo del quizás el texto más importante de la historia del pensamiento económico, de la economía política. Él rápidamente dice, la nación vive de, o sea, el bienestar de una nación depende, en esa época se hablaba de riqueza, ¿no? No se pensaba en bienestar, pero es decir, vamos a estar mejor alimentados y más cómodos cuanto más se produzca y cuanto mejor se utilice el trabajo. Adam Smith introduce algo que después se retoma y que lo termina deveniendo en lo que sería la ciencia de la administración, ¿no? Es que se separa, ¿no? Hay una escisión, surgen pensadores que vienen de la economía política y terminan creando la ciencia del management, cómo se gestionan los recursos hacia adentro de una unidad productiva, ya sea una empresa privada, una cooperativa, lo que sea, ¿no? Es el primero que piensa y dice, habla de eficiencia, dice, ¿cómo se utiliza el tiempo de trabajo? O sea, pues, vos podés tener a 10 monos laburando, pero si no tienen una dirección adecuada, no tienen los insumos necesarios, no tienen las herramientas, no va a terminar el día, y si tenían que cosechar plantas de vid y no tenían con qué cortarlas, no juntamos nada de uva, y dentro de 6 meses no va a haber vino, ¿sí? Él piensa el proceso de trabajo, dice, todo lo que se produce depende de cómo se utiliza el trabajo. Voy a volver un segundo a la presentación para darme un poco más de soporte. Y no perderme porque queda media hora. Bien. Perdón, ¿eh? Ahí está. Bueno, voy a retrotraerme un poco a la guía para no olvidarme cosas. El contexto histórico ya hablamos del cual se trata. Después Adam Smith, aparte, introduce el concepto de la mano invisible. Esto es muy particular en él, porque en realidad se asocia a Adam Smith con este término de la mano invisible, y hay muchos críticos que hoy en día sostienen que en realidad él nada más lo utiliza en un momento del texto y que en realidad él no estaba tanto pensando en eso, pero bueno, ¿de qué habla Adam Smith? Me voy a retrotraer un poco a un paso antes. Dijimos que el valor se crea en la producción industrial, ¿no? En las fábricas, en utilizar el trabajo y organizarlo adecuadamente. Cuanto mejor está adecuado eso, cuanto más gente haya trabajando, más riquezas va a generar una nación. Ahora bien, ¿de qué depende? Dice que el trabajo se puede organizar bien o mal para que se produzca más o menos. Introduce por primera vez la noción de la productividad o la eficiencia. Y a esto lo llama, dice que el ser humano naturalmente tiene una tendencia a intercambiar las cosas. Se abstrae y piensa desde las épocas de Aristóteles, dice, el ser humano desde que tenemos uso de razón, siempre ha intercambiado, naturalmente ha intercambiado cosas. En la actualidad eso lo ha llevado a tratar de relacionarse económicamente, y para ello hoy en día lo que hace es tratar de producir lo más posible para poder intercambiar lo más posible. El capitalismo que él ve, la empresa que surge, el capital empresario que busca producir, que organiza la fuerza de trabajo de los trabajadores libres, es consecuencia de la búsqueda de una suerte de un dictado natural, de una tendencia natural del hombre a buscar intercambiar cosas. Con el paso del tiempo, reemplazó las cosas, el trueque, por el uso del dinero, y eso llevó a que se pudiera acumular. La acumulación llevó al devenir de este capitalismo actual, dice él, donde hay algunos que han ahorrado dinero y que han podido fabricar, construir fábricas y comprar y diseñar maquinaria y poner a trabajar personas para producir cada vez más.
¿no? Él lo que ve es como un devenir histórico, el capitalismo como un hecho natural del devenir de la evolución de la sociedad. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, aparte de que hay una tendencia a intercambiar, en este capitalismo actual, cuando las personas buscan su máximo beneficio egoístamente, terminan generando lo que se llama la división del trabajo. ¿Qué es la división del trabajo? Ya sea hacia dentro de un mismo proceso de producción, se busca subdividir, y él habla, hay un ejemplo muy conocido de que él habla de la fabricación de alfileres, ¿no? Cómo un empresario o un artesano que busca producir alfileres, con el correr del tiempo desarrolla mejores herramientas y logra especializar y subdividir las tareas quizás en varias etapas, y incrementa tiempo a tiempo, día a día, siempre la productividad. Pero esta búsqueda de incremento de la productividad no lo hace la persona o el empresario que lo logra, no lo hace buscando que la mayor parte de la gente pueda comprar alfileres más baratas y que entonces aumente la disponibilidad de alfileres, sino que la búsqueda del beneficio propio lleva a que cada uno de los sectores económicos, de las ramas de producción industrial, sean cada vez más eficientes, y eso lleva a desarrollar y aumentar la riqueza de las naciones. La búsqueda del beneficio particular, la búsqueda de todas personas, individuos que buscan su propio beneficio, termina siendo, a través de una mano invisible que organiza todos estos comportamientos egoístas y centrados en sí mismo, termina deveniendo en el bien de lo común, de lo popular, de lo público. Esa es la mano invisible de Adam Smith. Y lo que dice es que la división del trabajo puede ocurrir hacia adentro de la fábrica, así como se subdividen los procesos, y a cada uno se le da una herramienta, la mejor posible, se mejora la herramienta, y también sucede la división del trabajo a niveles mundiales, ¿no? Porque él lo que ve también es un mundo en el cual el oro viene de un lado, el tabaco viene de otro, y la producción de hilados, de textiles, de ropa, la confección de indumentaria con el uso del cuero, la producción de maquinaria empieza a desarrollarse en Inglaterra, ¿no? Hay una división del mundo, y esa división del mundo también, esa división del trabajo, ya sea regional o a nivel países, también incrementa la riqueza. Es buena, hay que dejarlo libre eso que suceda. Bien, por otro lado, la división del trabajo, también es la primera persona o el primer pensador que habla de la diferencia, de dónde deviene el valor de las cosas. Dijimos que el valor lo crea el trabajo. Ahora bien, ¿de dónde deviene el valor de cambio? O sea, ¿cómo es que en la sociedad, esta sociedad que avanzó desde la época de las comunidades primitivas, donde después que se termina deveniendo en las grandes ciudades mesopotámicas agropecuarias, que dejan de ser nómades para ser sedentarios? ¿Sí? ¿Cómo es que termina cómo es que se determina el valor para intercambiar las cosas, ¿no? ¿Cómo es que un kilo de harina mayorista hoy en día vale 60 pesos y vas al supermercado vale 80, 90 pesos? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo es que las cosas tienen un valor de cambio, ¿no? ¿Cómo se organiza en esta sociedad el intercambio? Vamos a ver si en algún momento queremos leer algo por fuera de esta materia básica. Vamos a ver que pensadores como Polanyi y demás analizan todas las sociedades y encuentran en África modos de determinar el valor del intercambio que es absolutamente diferente al capitalista. Ahora, lo que dice Adam Smith es, bueno, las cosas tienen valor, ¿no? ¿Por qué tiene valor, no sé, una tijera? Y tiene valor porque la tijera la pueden usar en los talleres textiles para
darle forma a un rollo de tela, una forma que después puede terminar utilizándose para confeccionar una prenda que se vende, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Bueno, esa tijera tiene una cualidad, satisface una necesidad productiva. O bueno, lo que sería un pan tiene un valor de uso en el sentido de que uno lo ingiere y satisface, no sé, se sacia, ¿no? Se alimenta, adquiere azúcares y hidratos de carbono que le da energía al cuerpo. Entonces, Adam Smith dice, por un lado, las cosas tienen un valor de uso, le llama eso, como una cualidad por la cual las personas pueden querer ese bien. Ahora bien, ¿cómo se comparan las cualidades de las distintas mercancías? ¿No? ¿Cómo se determina el valor de cambio? Bueno, él es el primer pensador que piensa esto, de que cada mercancía tiene dos tipos de valores. Hay un valor de uso y por otro lado hay un valor por el cual se cambian las cosas. Un ejemplo rápido de esto. Uno va al supermercado un día y el tomate está 150 pesos el kilo. Capaz que va la semana siguiente y está 120. Y capaz que va la otra y está 200 el kilo. El valor de cambio, el valor de uso, o sea, lo que le genera a las personas el tomate, que se usa para la pizza, para la salsa, para comer un sándwich, para una ensalada, no cambió, pero sin embargo cambia el valor de cambio. ¿Por qué cambia el valor de cambio? ¿Por qué cambia el precio? Y él lo que dice es, yo no sé bien a largo plazo por qué valen las cosas, pero el valor de cambio fluctúa por las relaciones entre la oferta y la demanda. ¿Por qué el tomate aumenta de un día para otro? Porque te cayó piedra acá a 50 kilómetros donde levantan el tomate y se rompieron todos los tomates esa semana, lo único que quedan son los que tienen invernadero, que invirtieron capital. Entonces, como hay menos tomate para ofrecer y somos los compradores lo mismo, la ley de oferta y demanda hace modificar el valor de cambio. Lo que él no puede terminar de desentrañar, que lo va a hacer el siguiente pensador que vamos a ver, que es David Ricardo, que es clásico también, es el valor real a través del cual fluctúa por la oferta y la demanda de cada bien de dónde viene, ¿no? Porque primero trata de pensar lo que viene de los insumos, pero después ve que en realidad, si bien para producir algo se utiliza trabajo y también se utilizan herramientas, dice, bueno, ¿y de dónde viene el valor de la herramienta? ¿O por qué el capitalista cobra una parte de lo que se produce? Porque en realidad, dice, la herramienta genera valor también entonces. Él lo que no podía ver es que toda herramienta, todo capital, que es lo que ve David Ricardo, que es un pensador que en vez de escribir en 1776, escribe unos 30, 40 años después, allá por 1817, de un capitalismo quizás un poco más avanzado, cerca a la invención de la máquina de vapor, donde ya las empresas eran muchísimo más grandes, donde ya la disputa política entre la burguesía y los terratenientes era mucho más fuerte. David Ricardo lo que puede ver es que si bien en el proceso de trabajo uno utiliza horas hombre, inteligencia, destreza, esfuerzo, energía de los hombres, también utiliza herramientas, pero las herramientas, los medios de trabajo, en última instancia también tienen valor porque los hizo alguien. No hay nada que no haya necesitado de trabajo para que sirva en la producción. Entonces, David Ricardo cambia el panorama y dice, el valor de las cosas, está claro que el valor es producir cosas. Ahora, ¿de dónde viene el valor? Para David Ricardo es claro, dice, todo lo que se produce tiene valor de acuerdo al tiempo socialmente necesario o al tiempo de trabajo contenido. ¿Qué quiere decir esto? La relación tomate, un kilo de tomate a un kilo de harina, depende de el trabajo, haciendo el trabajo organizados bien, eficiente, como decía Adam Smith, con toda la división del trabajo, haciéndolo bien, me lleva 1 hora extraer un kilo de tomate, y si me lleva para hacer una bolsa de harina, me lleva 1 hora también, va a valer lo mismo.
va a valer lo mismo. ¿Por qué? Porque en definitiva la sociedad se organiza y siempre termina haciendo el trabajo lo más eficiente posible. Y para construir los medios de trabajo, para la extracción, para organizar el trabajo, siempre termina eficientemente y utilizando el menor trabajo necesario. Entonces, lo que en definitiva organiza esta sociedad capitalista, lo que dirime los intercambios de lo que se produce, es la cantidad de trabajo contenido. A esto se lo llama teoría objetiva del valor. ¿Por qué? Porque hay algo que es objetivo, no depende de la opinión de cada uno, de cómo valorizar ese intercambio, o de las herramientas comerciales y el modo de asustar o de limitar el accionar de uno u otro, o de los complots mercantiles, sino dice, todo depende en último plazo, a largo plazo, a mediano plazo, las cosas se intercambian de acuerdo a la cantidad de trabajo que necesitó la sociedad para hacer cada una de las cosas. Vuelvo un segundo a la presentación. Y esto se va a discutir, lo va a discutir, perdón, stop share, hice cualquiera, perdón, presentación acá. Perfecto. Bien. Esto lo que va a lo que cambia de la teoría de Adam Smith un poco es eso, es que llega a la conclusión de que el valor de las cosas lo da el trabajo contenido. Ahora bien, dijimos que también en 1817 era un periodo donde ya las clases capitalistas, los burgueses, estaban disputando con los terratenientes. Y esto lleva, hay que decir, que David Ricardo, en estas disputas en la Cámara de Lores, él fue parte de la discusión por las leyes de granos y tenía un posicionamiento. La disputa era, cual sucede aún hoy en día en la Argentina, entre los sectores que obtienen sus ganancias o su ingreso de la extracción primaria, o sea, de la extracción de la tierra, frente a los industriales, a los capitalistas industriales. En esa época la discusión que había era, ¿qué hacemos con la producción agropecuaria? ¿La protegemos o no? ¿Traemos trigo, cebada, insumos primarios de Europa, de África, o solo le compramos a nuestros productores locales? Comprarle a los productores locales, vimos ya con Quesnay que significa pagarle el excedente a la clase terrateniente, ¿no? Entonces había una disputa entre un sector burgués, una industria que crecía, que incorporaba gente, que ganaba poder, frente a sectores tradicionales que detentaban la propiedad de la tierra. Lo que veía Ricardo era lo siguiente, lo primero que pensó Ricardo, fíjense cómo fue, lo primero que pensó fue, ¿qué determina el salario? Y él dice, yo lo que veo es que los trabajadores cobran siempre lo mínimo posible. A eso lo llamó ley de bronce, creo que era el metal que utilizó para designarla, ¿no? Hay una ley de bronce, ¿qué dice? Que el trabajador industrial tiene un salario siempre que solo le permite vivir al día. Entonces el salario siempre es el mínimo. Ahora bien, de todo lo que se produce, el resultado se divide entre salario, alquiler o renta de la tierra y ganancia industrial, ¿no? Una sociedad, como decían los fisiólogos, dividida en burgueses, terratenientes y trabajadores, y cada uno percibe el ingreso de una manera distinta. Dice, el salario es siempre el mínimo. Ahora después hay que ver cuánto se llevan los terratenientes y cuánto el industrial. ¿Y de qué dependía eso para él? Él lo que dice es, el salario es siempre lo mínimo, pero no va a ser lo mismo el salario si compramos el maíz caro que si lo compramos barato. Él lo que estaba diciendo y lo que querían los industriales eran abrir las importaciones de los alimentos para que baje el salario y de esa manera la ganancia industrial fuera más elevada. Eso obviamente
incrementaba la ganancia industrial en detrimento de la renta del alquiler que podían cobrar los señores terratenientes, ¿no? Las aristocracias de ese país, de Inglaterra en ese momento, de Reino Unido. La discusión era por la puja distributiva. Lo que él dice es, Inglaterra, Reino Unido crece año a año, hay cada vez más gente, necesitamos cada vez más alimentos. Y las tierras, la tierra es un recurso escaso. ¿Qué significa que es escaso? No lo podés construir. Solo podés hacer invenciones que te logran incrementar la productividad, pero él en esa época todavía no lo veía tan fuertemente ese proceso. Pero lo que veía era decir, si cada vez producimos, si cada vez necesitamos más alimentos, pero cada vez la tierra que incorporamos es menos productiva, lo que va a terminar sucediendo es que el alimento va a ser cada vez más caro. ¿Por qué? Y porque si vos no podés afrontar los costos de extracción, no vas a producir una tierra. Tiene que haber un rédito para el arrendatario, ¿no? Este productor agropecuario del que hablaba Quesnay, para que le pague a la aristocracia, que nunca estaba extrayendo, sino que simplemente cobraba una renta. Si el arrendatario no tenía margen, no iban a extraer. Entonces, ¿de dónde iban a incorporar los alimentos? Y aumenta el precio. Dijimos que si la demanda, lo que dijo Smith, si la demanda excede a la oferta, va a aumentar el precio. Entonces, si aumenta el precio, aumenta el salario del industrial y baja la ganancia industrial. Esa era la discusión principal que logra enfocar muy bien y posicionar muy bien. David Ricardo es la primera persona en la historia del pensamiento económico que logra pensar una teoría del valor que le cierra, o sea, que no tiene contradicciones internas, y que por el otro lado tiene una teoría de la distribución, ¿no? Que piensa cómo hace este capitalismo para distribuir el producto que se genera, el excedente, entre lo que sería la clase que es dueña de la tierra y la clase que es dueña del capital. Bien, perfecto. Son las 20:20, abro el micrófono a preguntas. Esta clase está siendo grabada. Como dijimos, siempre después de que se desgraba y me puedo tomar el trabajo de subirlo y demás, subo la presentación utilizada y la clase grabada o el encuentro grabado. Y la bibliografía que utilicé y que ustedes tienen, en la cual se tienen que basar para poder dar respuesta a estos temas en el examen, es la que yo puse en la publicación de Classroom. Bien, perfecto. ¿Dudas, comentarios? A ver acá. Profe, la bibliografía no está en el campus. Bien, perfecto. Y recibí algunos correos. En general, yo cada vez que recibo correos con preguntas particulares, las respondo en Classroom y en el aula virtual del campus de la facultad para que les sirva a todos, ¿sí? De esa manera, cada uno que lo lee después no necesita hacer quizás la misma consulta. La bibliografía la voy a compartir en un drive, como dijimos, porque algunos querían ir avanzando con la bibliografía.